¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo los trata el fresquito? Se acobardaron algunos capaz, ¿ah? Bueno, agradecemos al Señor por este tiempo que hemos podido alabar al Señor. Y la verdad que nuestro Señor es grande. Y cuando pensamos en la obra que ha hecho en nosotros, podemos dar gracias por esa grandeza, esa misericordia. El Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas y tenemos que dar siempre gracias al Señor por ello. Y quisiera que fuéramos al Señor primeramente en oración para que predispongamos nuestro corazón ante la grandeza de nuestro Señor. Señor, no podemos dejar de darte gracias, Señor, y a alabarte, a adorarte por todo lo que sos para nuestra vida y por todo lo que has hecho. Señor, has hecho lo que nadie podría hacer y es una transformación en nuestro corazón. Rescatarnos de las tinieblas y traernos, Señor, a un reino de luz. Ayúdanos a poder conquistar de allí y tomar posesión de todo lo que vos ya conquistaste para nosotros. Pedimos que afiances nuestra identidad en ti y que podamos vivir de esa manera. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos y queremos depender de vos para saber qué es lo que vos querés para nuestra vida. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El pueblo de Israel ya ha cruzado el Jordán, se ha purificado, se ha circuncidado, ha celebrado la Pascua y dejamos a Josué la semana pasada postrado, adorando al Señor, y podríamos decir que Josué iba en busca tal vez de una estrategia militar, iba a ver los muros del enemigo y se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová y recibe una orden: quita las sandalias de tus pies. De Jericó vamos a hablar luego. De alguna manera, el Señor también está preparando lo más importante en Josué, que es su corazón y la convicción de su presencia. Él es el comandante, Josué está guiando al pueblo, pero la batalla es del Señor. Y esto nos sirve a nosotros para saber que nosotros estamos inmersos en una lucha, pero el Señor ya ha ganado la batalla. Y nosotros estamos inmersos allí, pero debemos tener esa convicción. Con la toma y destrucción de Jericó comienza la parte del libro que trata de la conquista de la tierra propiamente dicha. Esta se inicia por la parte central de Palestina. Ahora, esto es muy interesante porque alguno dirá, atacar la parte central ahí de la tierra podría ser una mala estrategia, porque luego iban a quedar rodeados de todos los enemigos. Sin embargo, el Señor quería darle un golpe muy fuerte a la tierra de Canaán y darle en el centro del corazón de la tierra prometida. Así como el Señor abrió el mar y abrió el Jordán, el Señor abrió la tierra prometida en dos. La dividió en norte y sur y dice: vamos a darle un golpe fuerte a Jericó y lo otro será más sencillo. Y luego el resto del libro trata de una conquista del norte y luego del sur. Pero el Señor quería debilitar el corazón de la tierra de Canaán. Ahora, hay algo que es sumamente importante recordar.
La conquista implica tomar posesión de la tierra. Esto es sumamente importante. La conquista implica destrucción de los enemigos. La conquista implica atravesar obstáculos y persecución. Pese a que esa tierra es de ellos y ya ha sido conquistada por el Señor, implica obstáculos. El que Dios haya conquistado no significa, como hemos dicho, que no hay que pelear, que no hay que esforzarnos y que no hay que ser valientes. Debemos esforzarnos. Esto es sumamente importante, ya que vimos la semana pasada que hay en el capítulo 5 un trabajo muy fuerte, por alguna manera decirlo, en el ser del pueblo de Israel. Vimos la semana pasada que no se pueden pretender las bendiciones de Dios sin antes ser de Dios. Esto le pasa a este mundo, ¿ven? Quieren las bendiciones del Señor, pero no es el Señor de ellos. Por lo tanto, implicaba un pacto, que antes de ocuparse de los demás, debe ocuparse de usted. Eso también lo vimos. Antes de cuchillos afilados para los otros, cuchillos afilados para mí. Que antes de tomar posesión necesitamos cortar hábitos, ideas, parámetros. Que antes de tomar posesión necesitamos pasar por procesos de sanidad. Dijimos que antes de un hacer de conquista debe haber un trabajo en el ser. Y esto es importante porque ahora va a empezar un trabajo muy fuerte en hacer, en tomar, en conquistar. Y hay veces que nosotros nos quedamos estancados simplemente trabajando cosas personales y entramos en un aislamiento, en un hermetismo y no vamos en pos de todo lo que el Señor quiere que hagamos. Cada vez que el Señor, vemos en la palabra algunos ejemplos, que trabajó en el ser de la persona, era con un propósito de que hiciera algo. Lo vemos a José ahí en una cisterna, después pasando tiempo en una cárcel, trabajando el Señor en lo profundo de él para luego que haga un gobernador. Lo vemos a Jacob luego de un encuentro profundo ahí con el Señor y sale impulsado a arreglar inclusive cosas en su familia. Lo vemos a Moisés pulido en intimidad, 40 años en el desierto para un hacer de 40 años de pastoreo a un pueblo. Lo vemos al mismo Josué en un trabajo profundo en el ser y luego va a conquistar. Lo vemos a Ezequiel recibiendo una visión del Hijo del Hombre ahí en los primeros capítulos 1 y 2 del libro de Ezequiel y luego impulsado a profetizar. Lo vemos a Isaías recibiendo en el capítulo 6 una visión del Hijo del Hombre también, del Santo, 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 y dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Lo ven? Cada vez que el Señor trabaja en la intimidad, cosas profundas con nosotros, tiene un objetivo de hacer algo mediante nosotros. Es más, el apóstol Pablo se encuentra con el Señor y su primera pregunta tiene que ver con el ser. ¿Quién eres? Y luego, ¿qué quieres que haga? El mismo Señor trabajó 3 años en la intimidad de formación del ser con los discípulos para luego hagan discípulos. Lo que yo hice con ustedes, ustedes deben hacerlo. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante. Hay un versículo que me gusta mucho en Deuteronomio y dice: cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes ya han permanecido demasiado tiempo en este monte. Es tiempo de marchar, de poner manos a la obra. Y
pensaba que el libro de Josué trata de eso, de salir del estancamiento, de salir de la pereza, de salir del no esforzarnos, de salir de la cobardía y ir. Lo primero que vamos a ver en este capítulo 6 del libro de Josué es la antesala de la conquista. Y dice el primer versículo, Jericó estaba cerrada, muy bien cerrada. Hay un énfasis ahí. Por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. La seguridad era prioritaria para los habitantes de Jericó. Las puertas de la ciudad se habían asegurado. Estaban de alguna manera ahí en modo de toque de queda. La razón, el pueblo de Israel. Había un pánico. Acá hay promesas cumplidas de parte de Dios que iba a infundir temor en las naciones, ¿no es cierto? Pero por otro lado estaban los israelitas que tienen delante un obstáculo inmenso y que era necesario derribar. En ocasiones, pensando en Jericó, delante de nosotros se presentan estos titanes, ¿no? Estos obstáculos que son tan grandes. Jericó estaba sentada sobre una montaña y tenía un muro principal sobre la montaña, pero luego tenía una rampa y de ahí al otro muro habían aproximadamente unos 14 metros y se levantaba otro muro. Eran muros en forma de anillos, ¿sí? Un muro principal, una rampa y después allá otro muro. Imagínense que Rahab tenía la casa sobre el muro, ¿sí? Se hacían negocios en el muro, eran muy grandes los muros. Y hay veces que delante de nosotros se presentan estas murallas. El conflicto es continuo y el enemigo se presenta como invencible. Y esto por ahí el enemigo lo quiere usar para desalentarnos, para amedrentarnos. Pero nosotros debemos saber algo, que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y debemos saber algo, que ese enemigo está derrotado. Tiene los días contados. Y eso lo pone un poco furioso. Pero la realidad es que nosotros en Cristo somos más que vencedores. No es que seremos más que vencedores. Somos por medio de Cristo. Josué solamente debía acatar las órdenes del príncipe. Y si vos estás en esas órdenes, pues entonces lo otro es cuestión de tiempo. ¡Qué agudo, tan bonito! Muy bien. Los recursos del poder de Dios pasan a serlo para cada creyente en un acto de dependencia en el Señor. Y los obstáculos que aparentemente cierran paso para nosotros, pues entonces luego se convertirán en un motivo para dar gloria a Dios. Porque todo lo podemos, y es verdad, en Cristo, que nos fortalece. Me encanta en el literal griego, esto se leería: para todo tengo fuerza en el que me da el poder, Jesús. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Qué hermosa promesa. El Señor va delante de nosotros. Lo segundo que vemos aquí en este capítulo es
palabra divina para la conquista. Y dice el versículo 2. Es hermoso este versículo. Pero el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Dijimos que toda conquista divina iniciaba con una palabra divina. Y hay algo que vemos constante en el libro de Josué, hasta ahora lo hemos visto como un común denominador, y es que habla el Señor. Más allá de que Josué está llevando al pueblo, quien está dando las órdenes permanentes aquí es el Señor. Y hay algo que salta aquí antes de la primera batalla, que ni batalla es, parece, después cuando usted lo ve. La realidad es que el Señor le dice, antes de que empecemos, sabe algo, Josué, ya ganaste. Está buenísimo. Imagine comenzar un partido sabiendo que va a ganar. Mi hijo, cuando daban los equipos con los que iba a jugar la Argentina, lo festejaba como un gol, ¿no? Y dice, sí, ganamos. Ya está, él tiene la confianza de que ganamos el mundial, ¿no? Ahora, qué hermoso es que Josué está entrando en una batalla que el Señor le dice, ya está ganada. Es hermoso cómo el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Esto es posible en el Señor. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos. Lo que debía hacer Josué era apropiarse de esta victoria y obedecer. Lo que le fuera a decir el comandante del ejército del Señor, él tenía que hacerlo. Se llegaba a salir y ya sabemos qué pasa con la desobediencia. Pero él sabía de antemano que ya había ganado. Y muchos de nosotros ya conocemos la historia y eso va a hacerlo muy enriquecedor porque podemos ver algunos detalles. Lo que vemos en tercer lugar es la estrategia divina para la conquista. Y dice, ustedes, presten atención a cada palabra, marcharán alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Tengan en cuenta un detalle importante. ¿Quién está hablando acá con Josué? Todavía está delante del príncipe del ejército de Jehová. No está hablando con el pueblo. Es un detalle no menor. Importante, están en ese encuentro todavía. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, que ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. Y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia delante. Debería sonar lógico, pero no es esto lógico para todos. Y es que toda conquista divina implica estrategia divina, no estrategia humana. Tal vez, bueno, no pasa con Josué, pero él era un hombre de guerra y había visto batallas. Y Josué ha ido a ver los muros para decir de qué manera podemos enfrentar al enemigo. Pero recibe una estrategia que a los ojos humanos podría ser ridículo.
¿Cómo que vamos a ganar dando vueltas, caminando? Tal vez él esperaba otra estrategia. Y Dios condujo al pueblo en este primer encuentro con sus enemigos de una manera sobrenatural, para que el pueblo entendiera quién es el que estaba peleando. La sabiduría de Dios está muy por encima de la estrategia y la sabiduría humana. Y eso Josué lo debía entender. Ya sea Josué con trompetas, Gedeón con antorchas o David con una onda, el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Él se perfecciona en hacer esto, tomar 2 peces y 5 panes y hacer un milagro, diciendo yo puedo sin la intervención humana, pero Él nos da nos hace copartícipes para que nosotros también estemos involucrados allí. Dijimos una frase que Él se deleita en manifestar su poder frente a nuestra impotencia más absoluta, para que no quede más remedio que aceptar y comprender de que Él está al mando y Él está haciendo la obra. Detrás de toda conquista divina hay algo que Dios quiere hacer y es manifestar su gloria y su poder. Y se ha encargado de hacerlo, porque el enemigo está aterrorizado. Aterrorizado. Hay algo importante, y es que las conquistas que el Señor tiene para nosotros no solamente tienen el fin de darnos cosas que tiene prometidas para nosotros, sino trabajar nuestro carácter. Y esto lo vemos acá en este pasaje. Mire, hay algo en donde que Dios está haciendo. Dios los está ejercitando en la paciencia. ¿Cómo andamos con la paciencia? Nos cuesta por ahí un poquitín. Había que dar vueltas y caminar. ¿Cuántas vueltas son? Y no podemos dar todas de una. No. Vamos a dar vueltas el primer día, descansar, y al segundo día. La paciencia consiste en permanecer bajo cualquier circunstancia, por adversa que sea, esperando el resultado final de que Dios establece, ¿sí?, sus propósitos. Y si Él nos pide algo, por algo es. Al ir pasando los días, se imagina estos soldados. La impaciencia era como algo natural que iba a empezar a brotar. Pero necesitamos perseverar en lo que el Señor nos ha dicho. Ellos debían ser ejercitados junto con esto en trabajar en sus ansiedades. Caminar estos 7 días no era un castigo como los 40 años en el desierto. Era un entrenamiento. Y hay algo que veía, y es que debemos aprender a disfrutar de los procesos que el Señor tiene para cada uno de nosotros y abrir bien nuestros ojos. Porque de alguna manera el retrato de los muros de Jericó estaba petrificado en la visión de ellos. De tanto dar vueltas ya sacaban las medidas, y esto medirá cuántos pasos esta piedra y estos muros, y lo que mientras más van pasando los días, capaz que más grandes se hacen los muros en la visión de uno. Pero ¿saben qué? Ellos debían abrir bien los ojos
Y tal vez debía hacerse bien grande este retrato, porque la fe no cierra los ojos ante la dificultad. No somos llamados a negar los obstáculos y a cerrar nuestros ojos y decir, esto no está pasando. Esto está pasando. Pero el Señor de alguna manera nos dice, abrí bien los ojos, porque eso va a ser derribado. Y así fue. El salmista diría, con tu fuerza puedo aplastar un ejército y con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Hay una canción, inclusive. Los estaba ejercitando en ser humildes. El versículo 10 dice, Josué dio órdenes al pueblo, no gritarán, ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca, hasta el día que yo les diga, griten. Ellos no debían hablar. Había que marchar ¿cómo? En silencio, sin provocar al enemigo. Imagínense los enemigos. Capaz que primer día, segundo día, tercer se burlaban. Dice, qué ridículos. Y no podían decir nada, no podían emitir palabra, no podían quejarse, no podían cuestionar, no podían decir nada. Había que caminar en silencio. Y me hacía acordar a esta palabra, estén quietos y conozcan que yo soy Jehová. No importa, bajo la presión tenían que caminar en silencio. ¿Cuánta riqueza hay en guardar silencio? Y después el grito, imagínense, si de tanto que habían esperado, el grito que iban a largar. Una marcha silenciosa cada día y solamente debía escucharse algo. Ese cuerno de carnero que simboliza la victoria de nuestro Dios, la voz de Dios simbolizada en ese cuerno. Muchas veces no podemos escuchar al Señor porque estamos hablando demasiado por ahí nosotros. Y debemos llamarnos al silencio, callar nuestros cuestionamientos y nuestra incredulidad y escuchar las promesas del Señor de que nuestro enemigo está derrotado. Los está ejercitando en ser protagonistas. Esto me encanta, porque más allá de que la victoria estaba garantizada, ellos debían hacer algo. Ellos debían caminar. Ellos debían marchar. Nunca se nos llama a estar estáticos, perezosos. Se nos llama a ser parte. Se nos llama a rodear, a andar. El pueblo de Dios es un pueblo que camina. Es un pueblo que anda en el Espíritu, que anda en la luz, que anda en la palabra, que anda haciendo discípulos, que anda. No es perezoso. Y hay veces que nos engañamos en esto. Y bueno, es como ese ejemplo que muchas veces sentimos y orar por trabajo y no salir a buscarlo, ¿no? Como que esperar que caiga de alguna manera como maná el trabajo que andamos necesitando. Hay que salir, hay que trabajar. Al Señor le encanta el trabajo, ¿o no? 6 días trabajarás y 1 descansará. No lo invierta porque hay un desorden cataclísmico, ¿no? Al Señor le encanta eso. Desde el principio le dio trabajo. Produzcan. El Señor podría haber hecho todo Él. Pero dicen, no, ustedes tienen que hacer. Produzcan, sojuzguen, multipliquen.
Nos ha dado cosas para que nosotros hagamos otra. ¿Ven? Para que cultivemos. No podemos quedarnos estancados allí diciendo, bueno, el Señor sabe, el Señor lo hará, y lo justificamos bajo estoy esperando en el Señor, y la realidad es que el Señor nos está esperando a nosotros. Sus palabras del apóstol Pablo a Timoteo es permanentemente los compara con personas activas, siervos, labradores, atletas, soldados. Están haciendo algo. Están haciendo algo. Y aunque sabemos que ganamos, no se nos manda a relajarnos. ¿Saben por qué? Porque no es propio de la identidad de un hijo de Dios esto. Somos soldados que no luchamos para la victoria, sino desde la victoria, pero luchamos porque somos soldados. Porque está en nuestro ADN de personas regeneradas el hecho de que no estamos paralizados. Andamos. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Los está ejercitando en perseverancia y en fe. Acá hay algo muy poderoso, y es que nada, ni una piedra se cayó del muro hasta la séptima vuelta del séptimo día. Había que perseverar. Perseverar sin ver resultados. Qué importante esto. Porque nosotros hay veces que nos manejamos por resultados. Voy a hacer si esto cambia. No. Voy a obedecer si esto cambia. No. Obedecemos porque es propio de los hijos de Dios obedecer. Cambien las cosas o no cambien. Voy a perdonar si el otro cambia conmigo. Hay que perdonar, cambie el otro o no cambie. Voy a servir si de repente me va bien. Voy a predicar el evangelio si acaso las personas se convierten. A Ezequiel se le dijo, vas a hablar, escuchen o dejen de escuchar. Necesitamos cumplir con los mandatos de Dios, no para obtener beneficios de Él, sino porque es un mandato. Si dijo 7 vueltas, son 7 vueltas. No son 6, no y media. Hay que darlas. Perseverancia, la obediencia y la fe son íntimas, amigas. Cuando yo desobedezco, estoy diciendo que no le creo a Dios. No estoy teniendo una fe madura. Y hasta aquí es el encuentro de Dios con Moisés, con Josué. Lo resucité a Moisés. Y los estaba entrenando también en dependencia. Miren lo que dice los próximos versículos. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes luego de ese encuentro con el Señor y les dijo, tomen el arca del pacto, fueron sus primeras palabras. Y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo, pasen y marchen alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca mientras ellos continuaban tocando
las trompetas. Lo primero que vemos es inmediatamente la diligencia de Josué, una diligencia para obedecer. Pero juntamente con esto, lo primero que dice Josué es: tomen el arca. Vemos claramente la razón de la victoria del pueblo de Israel. En el capítulo 3, la palabra arca se había repetido 10 veces. Acá, en el capítulo 4 que leímos, se repite 7. Y en el capítulo 6, acá solamente es un fragmento, pero se repite 11 veces. Se repite más que en los capítulos anteriores. En medio de la conquista debemos saber que la presencia del Señor es quien comanda nuestra conquista. El Señor está presente con su pueblo en toda ocasión. Su presencia establece compromiso. El Señor mismo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ningún enemigo podrá impedir la marcha victoriosa de aquellos que marchan en el poder del Señor. Y anoté algo aquí que lo leí de un comentario. Dice: no debe dejar de considerarse que junto con el poder de Dios, actuando en favor de los suyos, está también el lugar de honor que le corresponde en medio de los suyos. El arca iba en medio. El arca era el centro. Y así como el Señor ha prometido que Él nos acompaña, nosotros debemos establecer un compromiso radical con el Señor en que Él será el centro. Él será el centro. Y me preguntaba si Él está en el centro de nuestra vida. Si acaso Él es el centro. Hay que derribar cualquier ídolo, sino que esté tomando ese lugar. Todo debe girar bajo la agenda de Dios y su reino. ¿Alrededor de qué está girando nuestra vida? ¿De nuestros planes y proyectos o de los planes y proyectos de Dios? Debemos hacer un autoexamen en nuestra vida, porque el centro es Él, no somos nosotros. Son sus prioridades y no las mías. Pero también hay algo que vemos aquí, y es que el Señor los está ejercitando en ser ordenados. La manera de marchar, ¿quién la estableció? El Señor. Y de alguna manera dijo: primero estos, ¿sí? Soldados armados, luego sacerdotes, luego el arca, luego una retaguardia formado por soldados y al final el pueblo. Quien establece el orden es el Señor. Y hay como una cadena de mando en todo este pasaje. Y hay un número que habrá notado que se repite bastante. Número 7. 7 trompetas, un circuito de 7, 7 sacerdotes, 7 días. De alguna manera este pasaje, este número establece perfección, plenitud. Es más, la palabra 7 es Shevá y proviene de satisfacción, integridad, plenitud. Lo que Dios quiere hacer es una obra completa, plena, pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Dice el versículo 11, y parece repetitivo, pero miren qué importante esto. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. ¿Está prestando atención a eso? Ese fue el primer día. ¿Lo ven? En el versículo 14 dice:
Así que el segundo día marcharon una vez alrededor, ¿sí? Así lo hicieron por 6 días. Esto parece, yo lo leía y digo, lo voy a sacar este pasaje porque es como repetitivo. Pero si ustedes se fijan, Dios habla con Josué. Josué hace. Josué habla con el pueblo. Y acá el pueblo hace. Me llama la atención porque de alguna manera Dios los estaba ejercitando en confianza, en obediencia y en diligencia. En ese orden. Porque si usted se fija, podríamos leer más, pero en el versículo 10 hay un detalle que dice, no gritarán ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga. De alguna manera, el pasaje no lo deja muy en claro. No es que viene Josué con todo lo que Dios le ha dicho de cómo va a ser todo. ¿Lo han notado? Es como que va día a día, hasta el día que yo les diga. Y ahí van a gritar. Acá la fe tenía que ser mucho más, porque podrían estar 40 días dándole vuelta. Josué sabía lo que había que hacer. Había que obedecer. Había que obedecer porque los métodos son de Dios. Y me imagino que al rodear la ciudad miles de ideas podían llegar a surgir. Ideas humanas. Pero los métodos le corresponden al Señor. Hay veces que pensamos que tenemos muy buenas ideas con respecto a la familia, al matrimonio, a la sexualidad, a la iglesia, y la realidad es que los métodos son de Dios. Él nos dice qué es lo que hay que hacer y hacerlo lo debemos hacer como Él lo dice. Y una palabra también para todos aquellos que son jefes de hogar, para aquellos que exponemos la palabra también. ¿Se dan cuenta que esto es literalmente repetitivo? Miren, Dios dijo algo a Josué y Josué lo transmitió de la misma manera. Eso nos enseña a nosotros que cuando presentamos la palabra de Dios, debemos transmitir exactamente lo que el Señor manda. Porque se vienen tiempos muy difíciles, en donde nos tildarán de locos, de anticuados, de intolerantes. No importa lo que nos digan desde arriba del muro. Si el Señor dijo 7, pues entonces son 7. Y si el último día hay que darle 7 vueltas, le damos 7 vueltas. Porque la obra es del Señor. Y debemos transmitirlo como Él lo transmitió. Porque no tenemos ni idea del obrar del Señor, cómo puede hacer un milagro. Pero cuando nosotros nos salimos y establecemos nuestra propia opinión y nuestra propia sabiduría, yo creo que si le damos una menos, no es mucho, no será mucho para los hermanos caminar 6 vueltas y ver que no pasa nada. No, debemos transmitirlo tal cual el Señor lo está haciendo. Y un consejo para la iglesia. ¿Qué hizo el pueblo? Obedeció. Y es por ahí medio difícil tratar este tema, pero sí, desde los referentes que usted tiene, desde la iglesia, a usted le predican la palabra del Señor. Obedezca al Señor. Obedezca. Cuando se salgan de acá, ahí empieza a cuestionar y ponga dudas, pero si le están diciendo literalmente lo que dice acá, es porque están tratando de ser fieles a lo que el Señor transmitió.
pues entonces obedezcan, obedezcan. Y ya estamos llegando al final. Jericó conquistada. Llegó el día y dice el versículo 15, solo algunos versículos. Entonces en el séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día. Había que caminar más ese día. Y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. Me imagino ese grito desgarrador, ¿no? Había que gritar, perdón. Entonces el pueblo gritó, dice el versículo 20, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, se hizo como una especie de rampa. Imagínense, estaba en subida, se desplomaron los muros y fueron hacia adentro. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. ¿Qué más decir? Cuando usted hace todo lo que Dios dice, Dios hace todo lo que Él dijo. Es así. Porque el Señor es fiel. Nosotros debemos disponer nuestro corazón a obedecer profundamente lo que el Señor dice. Y es como que, y se cayeron y ya está. Hay algunos los que no creen en la palabra, que hubo un terremoto, dicen. Hubo un terremoto y por eso cayeron los muros de Jericó, pero inclusive algunos argumentos arqueológicos se puede ver que pareciera que le hubieran puesto una bomba abajo, ¿sí?, a los muros y se desplomaron. Ahora medio localizado, si era un terremoto, pues la ciudad adentro estaba intacta, había que quemarla, ¿me entienden? Y no se murieron por el terremoto, para que se cayeran, eran más grandes los muros que toda la ciudad. Y tenemos ahí a Rahab, que está en el muro, medio localizado también. Hay veces que el mundo, por intentar de desprestigiar al Señor, nos terminan haciendo un favor, porque se necesita más fe para que se caiga, sí, todo el muro y quede la casa justamente de ella, ¿sí? Así que como haya sido, la realidad es que lo hizo Dios. Y Dios aún sigue derribando muros. Esas situaciones que se presentan en nuestra vida como tan difíciles. Yo le invito a que en medio de las situaciones difíciles siga marchando. Hay veces que tal vez ya no tenga fuerzas para marchar. Tal vez no encuentre sentido a arrodillarse en su cama y seguir orando. Pero ore. Tal vez no encuentre sentido en seguir viniendo a la casa del Señor. Venga. Porque no se trata de nuestro estado de ánimo, el hecho de si vamos a obedecer o no. Debemos obedecer. Y hay veces que iremos sembrando, pero con lágrimas, pero siga marchando. Porque los muros se van a derrumbar. Y será tan fuerte el grito de victoria que demos. Y
Si acaso hay alguien en este lugar que hoy día vino con las pocas fuerzas, mira, nunca sabemos. Ven eso aquel día cuando dice, cuando yo les diga griten. Nunca sabemos si tal vez esta es la última vuelta que estamos dando. No vaya a ser que estemos abandonando en la última. Siga. 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 Y cuando los muros se caigan, para terminar, le dejo esta frase. Toda conquista divina abre el paso para nuevas conquistas. No se relaje. Esté alerta. Porque mucho camino nos resta. No ha terminado acá. Algunos capaz dicen, ya al fin llegó Jericó y nos relajamos. Le pasó al pueblo, ¿puede creer? Y nos relajamos y decimos, nos hacemos fuertes. Y viste cómo tiramos Jericó, ya tiramos nosotros Jericó. No se relaje. Siga. Porque hay veces que las situaciones difíciles forjan un carácter en nosotros. Y luego las situaciones sencillas y los vientos apacibles nos derrumban. Siga adelante. Siga marchando. Porque es propio del pueblo de Dios hacerlo. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, en este momento quisiera orar por mis hermanos. Señor, muchos por ahí llegan cansados. Muchos llegan con una visión, Señor, por ahí distorsionada del enemigo que tenemos que enfrentar. Fortalece, Señor, nuestra fe en este día. Fortalece las rodillas paralizadas que se han cansado de caminar. Fortalece, Señor, a hermanos que tal vez en este momento nos estén viendo desde su casa y están muy desanimados. Señor, que vos puedas fortalecer su espíritu. Que puedas ayudarle a sostenerse en tus promesas. Y saber que si dijiste que los muros van a caer, caerán, Señor. Caerán por tu poder. Te rogamos, Señor, que obres en cada uno de los que está aquí, que apagues nuestras voces, que caminemos en silencio, que apagues la queja, la incredulidad, la murmuración. Y que escuchemos solamente el sonido de tu voz, que al fin y al cabo es el que nos fortalece. Señor, y al ver la victoria, podamos ahí desbordar en un grito de alabanza y decir amén, Señor, gracias, porque vos sos fiel. Te rogamos, Señor, fortaleza en este día. Hoy estamos delante de estos símbolos. Estos símbolos que nos ayudan a recordar la fidelidad de nuestro Señor. Estos símbolos que vienen siendo recordados a lo largo de la historia de los años. Es nuestro cordón rojo carmesí. Qué hermoso que el Señor no olvidó a Rahab.
no olvidó a Rahab porque ella había confiado. Ella estaba sostenida en una promesa. Hoy día nosotros al recordar a nuestro Señor, que podamos recordarlo con confianza, que un día el Señor vino como un siervo sufriente, pero un día vendrá y todo lo que vemos se desmoronará. Absolutamente todo. Y caerá Jericó con el rey de este siglo y con todos sus guerreros. Y solamente quedarán en pie los hijos del Padre. Todo se consumirá a fuego bajo la ira de Dios, porque Él es un Dios justo y no olvida sus pactos. Al recordar estos símbolos hoy, aférrese a la promesa del Señor. Hoy estamos marchando, pero el día llegará. El día llegará y estaremos con nuestro Señor. Que el Señor bendiga este pan que representa su cuerpo, molido para la salvación de cada uno de nosotros.